hay un índice global que marca los niveles de incertidumbre que está atravesando el mundo en materia de política económica. Y ese índice marca que estamos atravesando los niveles de incertidumbre mayores desde que se tiene registro. Incluso superando los niveles de incertidumbre sobre la política que se tenía en momentos de la pandemia. Claro. Estamos comparando con un momento de quiebre de la humanidad como fue la pandemia, y hoy estamos en una etapa de que se ha superado ese nivel de incertidumbre. No es frecuente lo que estamos viviendo, no es frecuente lo que estamos atravesando, y no solo no es frecuente, sino que es preocupante, ¿no? Claro. Marcos, ¿y a todo esto le debemos poner exclusivamente la firma de Trump o hay otros elementos que deben considerarse? Bueno, yo creo que Trump es un producto de la coyuntura, es un producto de nuestra historia, es un producto de cómo se han tensionado las democracias y cómo se han tensionado las democracias a través de los gobiernos, de las élites gobernantes que no han logrado de algún modo satisfacer las expectativas que tiene la gente. Allí se habla de la crisis de liderazgo. Sí, y a decir del profesor y filósofo Michael Sandel, del descontento democrático, es decir, de dónde surge este descontento democrático y bueno, de la imposibilidad, de la incapacidad que han tenido las élites de gobernantes en cubrir las expectativas de la gente. Y allí, y cuando pasa eso, se crea el caldo de cultivo, ¿no? El germen de liderazgos erráticos, de liderazgos que voluntaristas, con un discurso extremadamente populista, que vienen con una agenda muy compleja para lo que es la unión, no solo de los países, no solo de las naciones y de los pueblos, sino también la unión de la humanidad, ¿no? Claro. En esto de crear humanidad, de crear un mundo integrado, un mundo donde se dialogue, se intercambie, un mundo que deje de invertir en armas y pase a invertir en cómo solucionamos los problemas de hambre y salud que está atravesando la humanidad en diferentes puntos del planeta. Eso es el multilateralismo. El multilateralismo lo que es un diálogo permanente en diferentes organizaciones para que los países se pongan de acuerdo y busquen un bienestar común. Lo que pasa que es verdad que y este es un orden mundial, perdón Daniel, este es un orden mundial que ha surgido luego de la Segunda Guerra y que es el que impera y que en cierto modo creo que ha tenido buenos resultados para el ámbito de la humanidad, pero también es verdad que ha sufrido un desgaste, es verdad que ha habido un proceso de burocratización, ¿no? Con muchos organismos, pero yo soy de la idea de que no hay que matar a la estructura, sí hay que trabajar mucho en su funcionamiento. Es decir, no está mal la idea del multilateralismo, pero hay que trabajar para que realmente funcione y sea efectivo. Y la solución no es pegar portazos, la solución no es abandonar, la solución no es desacreditar a estos organismos, es trabajar desde adentro para hacerlo mejor. Y llegan estos liderazgos al estilo Trump, al estilo Bolsonaro, un poco también al estilo Milei, para tener personajes de la región. También creo que toda la onda chavista ha sido y madurista, ¿no? Ha sido producto de esto mismo. Bukele, que ahora intenta también reformar la Constitución para permanecer en el poder. En fin, son indudablemente liderazgos que traen detrás o que han logrado capitalizar este descontento de las grandes mayorías. Sí. El de mejor temple puede ser Xi Jinping, si vamos a esos casos. A esos casos, ¿no? Sí. Cuando se esperaba de pronto, yo qué sé, otro tipo de reacciones. Es que estamos viviendo este loco tiempo de que Estados Unidos es el abanderado del proteccionismo y utiliza su política arancelaria no solo para proteger su industria, sino para
de algún modo castigar al diferente desde el punto de vista ideológico, como ha pasado con Brasil. Y tenemos del otro lado China embanderada con el libre comercio. Un país parece un contrasentido, gobernado, ¿no? por el un régimen comunista, ¿no? Claro, aunque tiene obviamente sus vetas capitalistas. Marcos, una mirada simplista, mencionabas que los organismos internacionales están en entredicho, muchos de ellos vinculados también al comercio, a tal punto que, lo que decías, Trump toma la decisión en muchas áreas de dar un portazo. Y cuando esos organismos pierden el sostén estadounidense, ven comprometida su viabilidad. Ahora, también pueden decirte, es el mundo que nos tocó, es el mar que hay que navegar, no hay muchas razones para ser optimistas en cuanto a grandes cambios en el próximo tiempo. Entonces, ¿cómo manejarse ya viniendo un poco más a nuestras decisiones domésticas? Sí, es buenísimo el punto, porque el multilateralismo, entre otras cosas, lo que promueve es la voz de los países que no tienen posibilidad de incidir en la geopolítica y en la economía a nivel mundial. Y en eso a Uruguay le pega, lógico, ¿no? Pero también Uruguay tiene la capacidad, por suerte, de pasar por debajo del radar de todos estos temas, ¿no? Si fuéramos de las dimensiones de Brasil y de la relevancia de Brasil, quizás hoy tendríamos un arancel adicional del 50%. No lo tenemos. Tenemos esa virtud de ser un país que prácticamente no le molesta a nadie. Y como no le molesta, tampoco es castigado. Y es verdad que es difícil que nos cierren las puertas. Entonces hay que golpear esas puertas para abrirlas. Uh-huh. Y yo ahí creo que lo que no podemos descansarnos, Daniel y audiencia, es en renunciar a la internacionalización del Uruguay. Abrirnos muchísimo más al mundo. Es posible tener una agenda activa con el resto del mundo, Marcos, que excede muchísimo al Mercosur, sí, ¿no? Discúlpame la interrupción porque tiene que ver con esto. ¿Es riesgoso, desde tu punto de vista, cierto alineamiento, tal vez, con Brasil en particular? No, yo no lo veo riesgoso, es natural. Entonces, es muy difícil ir contra el orden natural establecido. Vivimos al lado, somos una economía que tiene cierta dependencia con la economía brasilera. Recordemos que Brasil hoy es el principal destino en nuestras exportaciones de bienes, y lo ha sido en el pasado, y se pelea con China a veces a ver ese podio. Entonces, obviar a Brasil o darle la espalda o no dialogar o no profundizar los vínculos sería un error natural. Uh-huh. Que no deberíamos cometer, al igual que tampoco deberíamos cometer un error de distanciamiento con Argentina, más allá de las posibles diferencias que los gobiernos puedan tener. Claro, el asunto es cómo lee una gran potencia como Estados Unidos ciertos alineamientos que parecen transitar por lo ideológico, ¿no? Sí, creo, y por los hechos que se desprenden de estas horas, estas semanas, a Estados Unidos no le ha hecho ruido los movimientos que ha generado Uruguay o la participación, por ejemplo, de Uruguay en cosas concretas como la cumbre de los BRICS, ¿no? Ese grupo que está tomando forma y volumen a través de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Países que para Uruguay representan un 40% de nuestras exportaciones en números grandes, ¿no? Uh-huh. Uruguay no puede de ningún modo dar la espalda, y si a uno lo invitan, no puede decir que no, uh-huh. Porque ahí se nos va gran parte de nuestras posibilidades de desarrollo. Hay que ser muy pragmático en estos temas, y volviendo a lo que comentaba hace un ratito, debemos profundizar en nuestra internacionalización, y eso implica tener una agenda no solo compartida con nuestros socios del Mercosur, sino una agenda propia que es posible, ¿no? Es lo que venimos... ¿Ves señales de esa agenda propia? Bueno, hay pequeñas señales, ¿no? Es decir, el viaje del presidente a Sevilla y estando en España, la reunión mano a mano del presidente con el primer ministro de la India, son pequeñas señales. Me gustaría, y esto es una expresión de deseo, ver un plan estratégico
de inserción internacional donde se diga, por ejemplo, en este segundo semestre del año va a haber visitas oficiales a países relevantes donde Uruguay tiene que dialogar, tiene que abrir la puerta, tiene que generar vínculos, profundizar relaciones. Entonces hay que comunicarlo a la población y decir, bueno, porque ¿qué pasa? Los vínculos entre países para que después haya intercambio comercial o flujo de capitales, esos vínculos se abren a primer nivel, a alto nivel. Tiene que ir el presidente con el canciller y en tal caso el ministro de Economía y reunirse con las altas autoridades de esos países. Y hay que generar esa agenda, hay que hacerla, hay que viajar. A veces la realidad es mezquina con los viajes, ¿no? Uno que le ha tocado viajar mucho por trabajo, a veces, bueno, están viajando. No, el viajar para un uruguayo, el viajar para una empresa uruguaya, el viajar para el gobierno uruguayo es una prioridad fundamental, porque tenemos que hacernos conocer, tenemos que seguir explotando la marca país, seguirla construyendo, porque es lo que va a defender nuestro trabajo. Claro. Es lo que va a defender nuestra capacidad de producir, nuestra capacidad de insertar trabajo en el mundo. Bien, estamos hablando con el contador Marcos Soto, es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Volvemos brevemente, Marcos, si te parece, a esto del 10% que le corresponde a Uruguay, y te he escuchado mencionar que de pronto hay que ver esta situación arancelaria como una ventana de oportunidades. O sea, ¿dónde radica tu afirmación de que es una oportunidad que merece ser aprovechada? Bueno, en primer lugar, primero es una situación no deseada, ¿no? Entonces, es un escenario no deseado, preferiríamos no tenerlo. En segundo lugar, Uruguay ha sido de los países que ha tenido el menor castigo, ¿no? Es decir, esta tasa del 10% es la mínima que colocó Estados Unidos, con alguna excepción. Entonces, evidentemente, los productos uruguayos ganan cierto tipo de competitividad con productos de otros países a los cuales competimos, ¿no? Y están más castigados. Uh-huh. Entonces, se van a quedar más caros. Claro. Los productos. Sin caer en una lista exhaustiva, ¿qué productos ves allí? Y bueno, están la carne, los derivados de madera. Son productos que Uruguay podría colocar con mayor profundidad, producto de que, bueno, un competidor natural de todo esto es Brasil, claro, y ha sido muy castigado. Claro. Además, discúlpame, sí, hay otra ventana de oportunidad. De vuelta, repito y reitero, y no quiero ser mezquino, es una situación no deseada, y entonces hacer leña al árbol caído no parecería ser la mejor de las políticas, pero frente al escenario, como planteas, Daniel, de que es una coyuntura ya que hay que administrar, no hay que descartar que si esta tarifa adicional, este impuesto adicional a la producción brasilera se sostiene en el tiempo, no hay que descartar que alguna industria brasilera venga a Uruguay a hacer algún proceso productivo para continuar exportando a Estados Unidos. Nosotros hemos tenido en nuestro estudio profesional, en nuestra consultora profesional, trabajamos mucho con brasileros y hemos tenido ya contactos y demostraciones de interés, sobre todo a analizar las normas de origen, porque acá no es simplemente cambiar etiquetas, ¿no?, de un producto que viene de Brasil y decir, bueno, le pongo el sello uruguayo. Le pongo el sello uruguayo, ya está. No, hay que hacer un proceso productivo en Uruguay que dote a ese producto de origen Uruguay. Pero creo que hay una oportunidad porque hay empresas en Brasil que tienen como foco, como destino, la exportación a Estados Unidos, y si bien Estados Unidos coloca varias excepciones a esa tasa del 50%, hay empresas que han quedado adentro. Decime, Marcos, y allí, por ejemplo, bueno, primero, esto está amparado por las reglas del comercio internacional. O sea, si yo mañana como empresa brasileña decido radicarme en Uruguay para evadir o de pronto bypassear esa política arancelaria de Estados Unidos, puedo hacerlo. Sí. No es evadir, no es ni evasión ni ilusión, sino que es planificación de tus actividades dada una nueva realidad. Entonces, digo porque hay que poner las cosas sería evasión, por ejemplo, si hacemos esto, ¿no?, un cambio de etiquetas o algo así, donde, bueno, hay
hay un fraude. Claro. En este caso no, las empresas se instalan en Uruguay porque tienen una ventaja competitiva de instalarse acá porque tienen un acceso preferencial a Estados Unidos que hoy Brasil no lo tiene. Qué interesante. Y decime, como hablamos en términos deportivos, el rival también juega. O sea, Brasil no va a quedar quieto ante esta circunstancia y allí puede operar en su política interna algunas cuestiones que eventualmente también nos podrían impactar. Esta disparidad cambiaria, por ejemplo. Sí, yo creo que hay dos factores ahí que podrían incidir y que podrían afectarnos. Una es la disparidad cambiaria, la inestabilidad de la moneda, que es uno de nuestros grandes desafíos como país. Un dólar que se ha desinflado, se continúa desinflando y sin embargo en el mundo se ha recuperado un poco y en Brasil se ha recuperado mucho porque todo esto ha generado nerviosismo en el mercado. Entonces Brasil se abarata versus Uruguay y esto genera múltiples problemas. Uno de ellos es que en otros mercados donde también competimos de algún modo con Brasil, por ejemplo China, nuestra producción se va a ver más cara que la brasilera, que ya estaba, pero ahora se va a profundizar esa diferencia cambiaria. Y también, obviamente, lo que nos sucede cuando alguno de nuestros dos grandes vecinos se inestabiliza es que nos crea problemas en frontera. Entonces, donde se abarate mucho la frontera, volvemos a tener un problema como tuvimos durante mucho tiempo los problemas con Argentina, Brasil, ¿no? Claro. Y creo que hay otro frente interesante, que es que frente a este surgimiento de cierta bipolaridad, ¿no? Donde Estados Unidos ha identificado algunos países como enemigos, entre comillas, en esta guerra comercial, creo que esos países comienzan a broquelarse en esto que hemos llamado BRICS, que se han llamado BRICS. En la medida que que Brasil profundice ese vínculo con los BRICS, yo creo que puede provocar una mayor apertura del Mercosur hacia esos mercados y Uruguay tiene que estar atento porque a río revuelto ganancia pescadores. Totalmente. Bien, para cerrar como este capítulo internacional, antes de tomarle una foto a la actual situación de la economía, también sería interesante cuando mencionabas la necesidad de una agenda robusta en términos internacionales, vincularnos con otras economías, generar mejores vínculos. ¿Qué pasó allí con ese tratado del Transpacífico, que parece que en su momento cobró como mucha fuerza, mucha energía y parece que no quedó en nada? Sí, porque desde mi punto de vista, el ingreso de Uruguay a ese mega acuerdo, que es un acuerdo de libre comercio, tiene los mismos vicios que tiene el firmar cualquier otro tipo de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando se planteó el TLC con China famoso, es decir, Uruguay pertenece al bloque Mercosur, que es una unión aduanera imperfecta, es decir, tenemos una política común frente al resto del mundo, y no podemos tener los integrantes, hasta ahora por lo menos, una política independiente que otorgue preferencias arancelarias a un gran número de países, como es el Acuerdo Transpacífico. Entonces, digamos, Uruguay creo que está siempre dando vueltas en un mismo laberinto. Bien, disculpame cierto desorden en este tramo de la entrevista, pero me gustaría volver un par de pasos atrás para esta cuestión fronteriza con Brasil. Filosóficamente, ¿entendés, filosóficamente o en términos bien prácticos, ¿entendés estos estímulos que ha resuelto el gobierno para la zona fronteriza con Brasil? Sí, a ver, yo creo que son parches a una situación que atienden una urgencia, pero no atienden un problema estructural de Uruguay, que es nuestro encarecimiento, sobre todo lo que el ministro de Economía ha identificado como todo lo que es no transable, ¿no? Todos los precios que la economía paga en nuestro país, que se intercambian, Uruguay es caro. Entonces, está bien, serán medidas de urgencia, de parche, pero que no atienden el fondo de la cuestión, que es que somos poco competitivos. Uh-huh. Y allí me lleva justamente a cuestiones que hemos hablado en alguna oportunidad.
digamos, estamos en términos generales con una economía uruguaya que parece seguir una trayectoria estable. De hecho, hay un nuevo dato muy reciente de la inflación que sigue en línea con esa línea o con ese índice controlado. Pero en alguna oportunidad me dijiste, el control de la inflación es importante, pero no es suficiente. Sí, claro, el control de la inflación es importante, pero no suficiente. Primero hay que ver cómo se controla la inflación. Sobre todo por lo que venías mencionando antes, ¿no? Exacto. El tema es cómo se controla la inflación. Y uno cuando repasa los números de ayer, por ejemplo, uno ve la incidencia que tiene la caída del dólar en esa inflación, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos sucedería o qué pasaría si el dólar tuviera otro valor en Uruguay? Bueno, uno tendería a creer que la inflación aumentaría. ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una canasta que llamamos transable que está puesta al tipo de cambio. Claro. Entonces, está bien, la inflación ha moderado, pero nos falta un montón de cosas para decir que en Uruguay los precios se han moderado o que no tenemos un problema de inflación allí. Creo que hoy los incentivos todavía están creados para no ir al dólar, entonces hay una demanda deprimida del dólar y eso genera que el dólar esté desinflado, esté pinchadito, y eso, un montón de precios que están asociados al tipo de cambio han bajado o están muy controlados, y eso permite que la inflación esté controlada. Pero, digamos, para que realmente tengamos una inflación sólidamente baja o consistentemente baja, hay que trabajar sobre todo lo otro, ¿no? Uh-huh. Sobre todo lo que es no transable, claro, que todavía hay muchísimo por hacer. Sí, como si fuera el título de una película, seguimos en busca de la competitividad perdida. ¿Hay razones para suponer que eso va a ser superado? Hay razones. Uno quiere creer que tenemos que entender por dónde pasa hoy la búsqueda de productividad, de eficiencia y de competitividad en las economías mundiales, y en particular en la uruguaya. Es innovación, es desarrollo, es investigación, es adopción de tecnología, es crear nuevas formas de hacer, nuevos procedimientos, nuevas formas de producir, y esto debe darse a nivel de política general, una política de innovación macro que creo que está en agenda, y después esto tiene que traducirse en las pequeñas unidades productivas, en las empresas. Cualquier empresa, a cualquier nivel, en cualquier industria, en cualquier sector, debe cuestionarse qué tal si lo hago diferente. Qué cosas puedo modificar de mi día a día que hagan que pueda ser más productivo, que pueda ser más eficiente, qué tecnología me permite de algún modo reducir mis costos, porque la producción, la productividad en términos agregados no es otra cosa que la sumatoria de lo que hacen las pequeñas unidades, nuestras pymes, nuestras medianas empresas, en esa búsqueda de mayor eficiencia. Tuve la suerte la semana pasada de estar en un curso de formación en Harvard, en la Escuela de Negocios de allí, y eran 150 académicos de todo el mundo. Y de los 150, 70 eran de India y de China. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una apuesta fenomenal de esos países por la formación en conocimiento. Y hoy, cuando uno evalúa, uno mira la evolución, por ejemplo, de las creaciones, de los avances tecnológicos, ¿dónde están? Ya no están en Estados Unidos, no están en Europa. Las creaciones, esto que es el cimiento de la nueva economía, cómo yo produzco distinto, esas creaciones están en China. Cuando uno analiza los patentamientos, las nuevas patentes, las nuevas invenciones, las nuevas tecnologías, están en China. Y muy pronto lo veremos que estarán en India. Entonces, ellos ya están apostando a esa capacidad del ser humano fenomenal de innovar y de producir distinto a una escala que nosotros estamos muy lejos. Uh-huh. Pero siendo domésticos y a nuestra realidad, no podemos no pensar que esto nos queda muy lejos. Claro. Tenemos formas todavía de avanzar en tecnología, de avanzar en nuevos procedimientos, pero pensemos en cosas muy simples, Daniel, como
evitar la presencialidad en la renovación de la libreta de conducir. Es decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? Y que un ciudadano vaya a renovar su libreta de conducir cuando es un procedimiento que no requiere presencialidad ninguna? ¿Sí? Porque bueno, uno podría mandar la documentación que piden, podría uno subirla a una plataforma y automáticamente recibir la renovación de la libreta. Sobre todo si no se está en la etapa esa del examen práctico. No, ni hablar. No. Marco, estabas diciendo, como siempre, cuestiones muy interesantes. Después en el cierre quiero que me hables de esa necesidad que tiene la academia de ir adaptándose a este mundo tan turbulento, creando seguramente profesionales resilientes, porque lo que le decís un día, de pronto a los 10 días cambió, porque el mundo varía con gran velocidad. O sea que me gustaría eso. Pero un asterisco sobre un debate que también incorpora ruido a la línea, y es esto del impuesto a los más ricos, a ese 1% más rico. ¿Distorsiona, en broma, ayuda? ¿Hay que debatir esas cosas? Punto número 1. Un gobierno, un país que renuncia a discutir su política tributaria, sus instrumentos tributarios, renuncia a una parte fundamental de gestionar la política económica. Lo que pasa que hablar de impuestos es una mala palabra. ¿Por qué? Porque tiene costos políticos asociados. Sin embargo, de vuelta, es parte de la política económica, es parte de la gestión económica, y en cualquier país del mundo donde se revise hay discusión en temas tributarios. En segundo lugar, ¿para qué modificar los impuestos? ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué búsqueda? Uruguay precisa, y bueno, a la luz de los recientes resultados fiscales, uno tiende a pensar que el Uruguay no solo tiene urgencias en temas sociales muy relevantes como es la pobreza infantil, sino que también está viviendo por encima de sus posibilidades. El Estado uruguayo está viviendo por encima de sus posibilidades con un déficit que viene incrementándose. Entonces, ¿cómo vamos a revertir eso? ¿Cómo vamos a hacer el esfuerzo como sociedad para que el Estado, que es el organismo por excelencia que compartimos todos los ciudadanos, no se siga desfinanciando, y la forma saludable, entre comillas, de financiar el Estado es emitiendo deuda, y esa deuda genera nuevos intereses, y los intereses son un gasto público que lo que hace en última instancia es acotar el margen para gastar en otras cosas, porque si tengo que pagar los intereses no puedo gastar en pobreza infantil. Entonces, el instrumento tributario tiene que estar sobre la mesa y hay que discutirlo y no hay que tener miedo. Además, convengamos que esta discusión es algo muy tibia y muy moderada, y es algo que Uruguay ya tuvo en el pasado, ¿no? Es decir, tampoco sería un instrumento nuevo. Después tengo mis serias dudas y mis serias diferencias con esto de los impuestos a los ricos, en el sentido de que, bueno, todos los términos son relativos, y bueno, evidentemente, por supuesto que en Uruguay hay familias, personas que tienen una situación muy cómoda y de privilegio económico, y está correcto. Ahora, creo que estigmatizar ya desde la política tributaria a determinados sectores no es el camino. Bien, y en el cierre de esto, ¿no? Qué desafío estar formando futuros profesionales en el área de negocios, por ejemplo. Es un lindo desafío, es un gran desafío. Yo siempre digo que si hay algo que no va a cambiar en el mundo, al menos por ahora, es que está integrado por seres humanos. Entonces, tenemos que, desde la academia, está bien la inteligencia artificial, está bien los analytics, está bien la tecnología, está bien el no sé qué. Desde la academia y desde nuestra posición reivindicamos el sentido humano de las sociedades, colocando a las personas en el centro, y sobre todo que las personas encuentren un sentido vital, que creo que eso es clave en este mundo abarrotado de una rosca que a veces es difícil bajarse, de una calecita que nos marea, de un sistema que incentiva, como hablábamos fuera de micrófonos, a estar en las redes todo el tiempo, y que es parte de la realidad, pero no es toda. Tenemos que centrarnos en eso, en la persona,
y que las personas encuentren un sentido de pertenencia en este mundo y que no la transiten o que no la sobretransiten, que no la sobrevuelen, sino que la vivan, que logren el transitar por este mundo, hacer un camino y que ese camino deje sus huellas. Ha sido un gran gusto, Marcos, como siempre. Bueno, a disposición.